Oscar, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. Un gusto estar en contacto. Muchas gracias por este espacio. Bueno, precisamente otro de los directores, Sergio Doval, ha sido quien ha estado presente en Diario La Nación con un interesante artículo en el inicio de este año. Habla de anochecer de un día agitado, donde en realidad se refiere específicamente a cómo hay visiones de políticos a nivel internacional, pero también en lo nacional, cómo son las visiones respecto de las figuras que algunas están en continuidad y otras como que están reapareciendo. ¿Es así, Oscar? Es así, tal cual. Vemos que este año va a ser bastante particular por obvias razones, elecciones legislativas, presidenciales, por intendente, nuevos gobernadores o reelecciones de gobernadores. Entonces lo que estamos viendo es que la ciudadanía está observando detenidamente quiénes van a ser los candidatos, quiénes van a seguir como funcionarios, quiénes van a dejar de ser funcionarios, quiénes son los nuevos referentes que suben en el arco opositor desde afuera de la política. Entonces todo eso, a través de investigaciones que estamos realizando, vemos que la ciudadanía está comprando un concepto que denominamos como cambio, representó en el 2015 el gobierno nacional, con el macrismo, con Cambiemos, etcétera, pero hoy se vende como un commodity. Y ese commodity lo vemos en el marco nacional, representado, por ejemplo, con figuras del antisistema como Espert, Milei, ya Espert lanzando su candidatura presidencial, o un Olmedo que también tiene algunos tintes caricaturescos, es muy políticamente incorrecto, pero está dentro del concepto de cambio. Alguien que viene por fuera de la política planteando un nuevo escenario para resolver los problemas de la ciudadanía. Bueno, un discurso muy fuerte, en el caso de Olmedo, en el caso de Espert y de Milei, especialmente a través de las críticas económicas que le hacen al actual gobierno. Y por otro lado, tenemos aquellos referentes de la política tradicional. Claro. Hoy, con los continuistas, aquellos que quieren que continúe Cambiemos a través de la figura de Macri, o a través de Vidal o Larreta, que están 15 puntos por arriba de imagen positiva respecto del presidente de la Nación. Y también los referentes del otro arco opositor, más relacionado con la política tradicional, como pueden ser sectores del kirchnerismo y también del peronismo federal. Pero todo está por ver. En la nota, precisamente, también menciona como cisne negro a Roberto Labaña respecto a la oportunidad que tiene para romper el tablero, ¿no? Sí, Roberto Labaña aparece como una figura que seduce no solamente a kirchneristas por su relación con el primer gobierno del kirchnerismo, con el gobierno de Néstor Kirchner, sino también con algunos referentes de lo que es el peronismo tradicional, el peronismo federal, y también con aquellos que son antikirchneristas o que ven en Cambiemos cierta esperanza, pero recuerdan la labor económica de Roberto Labaña durante el gobierno de Duhalde y durante el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, representa una figura que cerraría la denominada grieta. Entonces está ahí Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde, tratando de monitorear a ver cómo podría resultar su candidatura. En el medio de esta situación, algunos referentes, otros periodistas también han ido mencionando, por ejemplo, la figura de Sergio Massa, que en el caso de, si fuera Macri con Massa a una segunda vuelta, le sería más difícil ganarle a Massa que a Cristina, por ejemplo. ¿Es así como ustedes lo ven también? Sí, a Massa, lo que ocurrió con Sergio Massa es que al principio del gobierno de Macri comenzó a ver algunos signos de vínculos cercanos con el macrismo. Se acuerdan que lo acompañó a reuniones internacionales, a Davos, se lo veía muy cercano a Macri. Lo que ocurrió con Massa a nivel mediático, a nivel de la opinión pública, es que se lo vio como alguien en medio de la grieta. Y hoy seguimos viendo desde los últimos años del kirchnerismo y todo el gobierno actual,
que la población se divide entre aquellos que estuvieron en contra del kirchnerismo y apoyaron al macrismo y los kirchneristas. Entonces tenemos ese panorama de grieta y Massa no supo dónde ubicarse. Estuvo en el medio, la famosa Avenida del Medio, Corea del Medio, como se denominó en algún momento mediáticamente, y no lo pudo resolver ni discursivamente ni en la cercanía física con el diferente arco opositor. Hoy está dentro de lo que denominamos el periodismo federal, con diversas candidaturas que quizás vayan surgiendo. Así como está planteado el mapa, Oscar, precisamente, no sé si compararlo específicamente, pero ¿podría llegar a pasar algo parecido a Brasil, que todo se terminó definiendo a último momento? Sí, el caso de Brasil es particular principalmente por una figura como Bolsonaro, con un discurso muy radical, un discurso políticamente incorrecto, que tenía dos premisas: la inseguridad y la corrupción. Gran parte de la población brasileña está bastiada de todos los hechos de corrupción, especialmente de todas las denuncias contra los gobiernos de Lula y de Dilma, y también por los diversos casos de inseguridad, especialmente en Río de Janeiro. El año pasado en Río de Janeiro, en febrero, directamente el ejército tomó las calles contra la inseguridad, no solamente el delito común, sino también contra el narcotráfico. Es muy diferente la realidad brasileña si uno quiere relacionarla con Argentina, principalmente por algunas reivindicaciones que hace Bolsonaro, de la última dictadura militar, y acá todavía hay resabios, especialmente a través del concepto de memoria, verdad y justicia, y la población ve con malos ojos todo atentado a las libertades individuales, especialmente atentado a las minorías. Pero lentamente hay un discurso que va surgiendo especialmente de Olmedo, o quizás de otros referentes del arco opositor antisistema, que comienzan más o menos a medir, a ver cómo está el panorama de la gente, qué es lo que piensa la gente, qué se reprime discursivamente la gente, y eso se está escuchando. Este año quizás explote ese discurso o no. Eso va a depender también de toda la campaña que hagan estos referentes opositores. Bien, y por supuesto también, supongo yo, a medida que avancen los meses y cómo evolucione la economía, eso también terminará siendo decisivo, ¿no? Sí, la gente termina decidiendo su voto a través de la situación económica. Lo vivimos durante la segunda candidatura de Carlos Menem en 1995, con su elección como presidente, en la reelección, el famoso voto cuota. Lo vimos durante gran parte del kirchnerismo, especialmente con la primera elección de Cristina Kirchner, y después con todo el background que tenía el kirchnerismo con la segunda elección de Cristina. Yo creo que va a terminar, la población va a terminar decidiendo con la mirada sobre la situación económica, aunque también está el caso de Brasil y de Trump, donde el discurso fue tan fuerte que otras demandas surgieron, no solamente la situación económica o las demandas económicas, sino hay que ver cómo el factor o la variable inseguridad, la variable corrupción y la variable económica se van combinando entre sí. Está claro, está claro. Oscar, en principio entonces podremos definir como cierre es que nada está definido, que está el tablero abierto, podríamos decir así. Muy abierto, porque tenemos también a otras figuras que no vienen de la política tradicional, como Manes, alguien como Tinelli, que se está midiendo, Tombolini también es un personaje que va tomando vuelo dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Aparece Lustó también como una alternativa, la misma Elisa Carrió. Hay varios políticos tradicionales que están dando vuelta, pero también tenemos aquellos que están escuchando demandas de cambio dentro de la sociedad
y que van a tratar de meterse en la contienda política, siempre con esta premisa, el cambio como commodity. O sea, cambiar solamente el contenido de un formato que ya está siendo utilizado en todo el mundo, como lo fue Trump, como lo fue Bolsonaro y como lo fue el macrismo con la conformación del PRO. Bien, interesante análisis. Bueno, Oscar, te agradecemos mucho este contacto, vamos a seguir avanzando porque indudablemente ustedes este año tienen muchísimo trabajo, tienen mucho para analizar y ver en el día a día, así que vamos a aprovechar que están tan metidos en esos temas. ¿Te parece, Oscar? Perfecto, sí, cuando quieran podemos hablar. Un gusto para mí. Un gustazo, Oscar, hasta muy prontito.